Análisis de la película Man on the Moon, 1999. 1. Introducción. Man on the Moon es una película biográfica de 1999 dirigida por Milos Forman y protagonizada por Jim Carrey en el papel del legendario comediante Andy Kaufman. La película narra la vida y carrera de Kaufman, destacando su estilo único de comedia, su constante desafío a las normas del entretenimiento y la difusa línea que mantenía entre su vida personal y sus actuaciones. Más que un simple biopic, la cinta se convierte en una extensión del propio Kaufman, jugando con la narrativa y la percepción del público. El título de la película hace referencia a la canción Man on the Moon de Rem, que a su vez menciona a Kaufman y su enigmática vida. La película explora la lucha del comediante por redefinir los límites del espectáculo y su relación con la fama, mientras enfrenta su propia mortalidad tras ser diagnosticado con cáncer. Con una actuación inmersiva de Jim Carrey, la película se convirtió en una obra de culto y dio lugar al documental Jim y Andy, 2017, que reveló el proceso de Carrey para interpretar a Kaufman. 2. Análisis filosófico. 2. 1. Existencialismo y la búsqueda de identidad. Desde un punto de vista filosófico, Man on the Moon se puede analizar a través del existencialismo sartreano, donde Kaufman representa a un individuo que rechaza las etiquetas y se rehúsa a ser definido por una única identidad. Kaufman no buscaba simplemente hacer reír, sino provocar y desconcertar, desafiando la noción misma de lo que significa ser un comediante. En este sentido, Kaufman se alinea con la idea de Sartre de que la existencia precede a la esencia. Su vida y su carrera fueron una constante reinvención. 2. Hiperrealidad y simulacro. La obra de Kaufman y su representación en la película pueden relacionarse con las ideas de Jean Baudrillard sobre la hiperrealidad y el simulacro. Kaufman difuminó las fronteras entre la realidad y la ficción, creando personajes que, con el tiempo, parecían más reales que él mismo. Su alter ego Tony Clifton, por ejemplo, era interpretado tanto por Kaufman como por su amigo Bob Zmuda, lo que generaba confusión sobre si Clifton realmente existía. La película juega con este concepto al mostrar cómo Kaufman desaparece detrás de sus propias creaciones, dejando la pregunta abierta sobre quién era realmente. 3. Análisis psicológico. 3. 1. Psicoanálisis y el trickster. Desde una perspectiva psicoanalítica, Kaufman encarna el arquetipo del trickster, embaucador o bromista en español, descrito por Carl Jung como la figura que desafía normas, juega con la realidad y engaña tanto a los demás como a sí mismo. Su necesidad de manipular la percepción del público refleja una lucha interna con su propia identidad y la validación externa. 3. La relación con el público como mecanismo de defensa. La relación de Kaufman con el público puede entenderse a través de la teoría del apego de John Bowlby. Kaufman parece depender de la validación de la audiencia, pero al mismo tiempo sabotea cualquier conexión genuina a través de actos que frustran y confunden. En este sentido, su necesidad de provocar una reacción extrema puede verse como un mecanismo de defensa ante el miedo a la intimidad y la vulnerabilidad. 4. Evolución del personaje. El desarrollo de Kaufman en la película no sigue una trayectoria convencional. No hay un arco tradicional de redención o aprendizaje. En cambio, Kaufman se mantiene fiel a sus principios hasta el final, lo que refuerza su carácter como una figura inmutable dentro del caos de la industria del entretenimiento. En lugar de evolucionar en la forma clásica de un protagonista, su historia se convierte en un reflejo de su propia filosofía, donde la autenticidad es una construcción subjetiva y la vida es, en última instancia, una interpretación. Su diagnóstico de cáncer no lo transforma en un hombre diferente, sino que refuerza su convicción de que la vida es un acto y que su despedida debe ser parte del espectáculo. En lugar de mostrar una aceptación solemne de su destino, Kaufman mantiene su esencia irreverente, desafiando incluso su propia mortalidad con el mismo espíritu de burla y provocación que caracterizó su carrera. Su decisión de viajar a Filipinas en busca de una cura alternativa puede interpretarse engañosamente como otro intento de jugar con la percepción del público, dejando abierta la posibilidad de que incluso su enfermedad haya sido parte de su última gran broma. No obstante, su fallecimiento en 1984 fue real, y su legado continúa siendo objeto de debate y fascinación en el mundo del entretenimiento. 5. Narrativa y lenguaje cinematográfico. La película utiliza un enfoque metacinematográfico, rompiendo la cuarta pared en varios momentos y adoptando una estructura que imita el estilo impredecible de Kaufman.
Desde el inicio, la película juega con la idea de que todo es un espectáculo, y esta premisa se refuerza con una edición que enfatiza los momentos de mayor desconcierto y sorpresa. La narrativa fluctúa entre lo real y lo performativo, dejando al espectador en un estado de incertidumbre similar al que generaban las actuaciones de Kaufman. La cinematografía emplea una estética televisiva para reflejar los años 70 y 80, sumergiendo al espectador en la época en la que Kaufman trabajó. El uso de cámaras con filtros y una composición que imita el encuadre de los programas de televisión de la época refuerzan la sensación de que la vida de Kaufman es inseparable del medio televisivo. Además, el montaje intercalado entre imágenes de archivo y recreaciones agrega otra capa de ambigüedad a la película, sugiriendo que la línea entre lo que ocurrió y lo que se percibe es tan difusa como la identidad del propio Kaufman. La iluminación y los colores varían según el estado emocional del protagonista, con tonos cálidos en sus inicios y una paleta más fría en su etapa final. Esta transición visual no solo refleja la progresión de su carrera, sino también su aislamiento progresivo a medida que sus bromas y actuaciones se vuelven más incomprendidas por el público. En varias escenas, la iluminación resalta la dicotomía entre la imagen pública de Kaufman y su faceta más introspectiva, utilizando sombras marcadas y encuadres cerrados que refuerzan su naturaleza enigmática. 6. Simbología y temas recurrentes. 6. 1. La lucha libre como metáfora. Uno de los momentos más icónicos de la película es la obsesión de Kaufman con la lucha libre, desafiando y ridiculizando a luchadores profesionales y al público. Esta trama simboliza su lucha contra las expectativas y su deseo de controlar la narrativa de su vida. También refleja el concepto de la máscara en la actuación, donde el luchador y el comediante se convierten en personajes exagerados para entretener. 6. 2. La música como comentario. La banda sonora, especialmente la canción Man on the Moon, funciona como una reflexión sobre la ambigüedad del legado de Kaufman. La letra de la canción sugiere la posibilidad de que su muerte fuera otra broma, un último truco para engañar al público. Este tema refuerza la idea de que Kaufman vivió y murió envuelto en el misterio. 7. Impacto cultural y repercusión. Man on the Moon revitalizó el interés en Kaufman y generó debates sobre los límites entre la actuación y la realidad. La actuación de Jim Carrey, considerada una de las mejores de su carrera, llevó el método actoral a un extremo que aún hoy es discutido. Su transformación en Kaufman fue tan intensa que el documental Jim y Andy revela cómo su inmersión afectó su psique y la producción de la película. Además, la película ha influenciado a comediantes y artistas contemporáneos que desafían las convenciones, como Sacha Baron Cohen y Eric André, quienes han adoptado tácticas similares de provocación y confusión en su comedia. 8. Perspectivas críticas. Algunos críticos consideran que la película captura la esencia de Kaufman, mientras que otros argumentan que lo humaniza demasiado, suavizando los aspectos más radicales de su personalidad. Se ha debatido si la película realmente permite comprender a Kaufman o si, al igual que él, mantiene al espectador a cierta distancia. Otros señalan que la película, al centrarse en su perspectiva y en la interpretación de Carrey, inevitablemente ofrece una versión subjetiva del personaje, lo que podría distorsionar su verdadera naturaleza. Asimismo, se discute si la representación de su enfermedad y su relación con la audiencia hacen justicia a su legado o si, por el contrario, lo convierten en una figura más accesible de lo que realmente era en vida. 9. Reflexión final. Man on the Moon no es solo un biopic, sino una exploración profunda sobre la identidad, la percepción y los límites del arte. Andy Kaufman sigue siendo un enigma, un artista que desafió constantemente la frontera entre la realidad y la ficción. La película deja abierta la pregunta de si alguna vez lo entendimos realmente o si su vida fue, en última instancia, una obra performativa que nunca permitió una lectura definitiva. Su vida fue un espectáculo, una provocación constante que buscaba reacciones más que comprensión. Su muerte, como todo lo que hizo, sigue generando dudas y ha dado pie a teorías conspirativas que sugieren que su partida pudo haber sido la última gran broma. No obstante, está absolutamente comprobado que falleció en 1984, dejando un legado que sigue cautivando al mundo del entretenimiento. En última instancia, la película no busca responder a la pregunta de quién era Andy Kaufman, sino invitarnos a disfrutar del misterio y a reflexionar sobre el papel del artista en una sociedad que anhela respuestas claras, cuando algunas historias están destinadas a permanecer en la ambigüedad.
La grandeza de Man on the Moon radica en su capacidad para transmitir la esencia de Kaufman sin intentar explicarlo del todo. Es una obra que, como el propio comediante, se niega a encajar en una sola categoría. Nos deja con más preguntas que respuestas, pero quizás esa sea la verdadera intención. Recordarnos que el arte no siempre debe ser comprendido, sino sentido y experimentado en su totalidad.